Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Saludos, buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, aquí acompañándoles en Pioneros en el Mundo, un programa que transmitimos en Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana y también nos pueden conseguir en el canal de YouTube de la Católica Huellas del Futuro, así como en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. En este programa, como todos los miércoles, compartimos iniciativas de educación internacional de nuestra universidad, así como de instituciones asociadas a la nuestra a través de entrevistas, conferencias, conciertos, entre otras iniciativas. En la mañana de hoy tengo el gusto de recibir en el programa a la doctora Charlene Martínez Rodríguez, profesora clínica y directora de práctica de la maestría en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de University of Texas Rio Grande Valley, y al doctor Pedro Hernández, profesor clínico y coordinador de práctica de esta misma maestría en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de UTRGV, quienes estuvieron aquí en Puerto Rico, específicamente en la Católica, del 7 al 22 de junio pasado con estudiantes en una experiencia de estudio académica, cultural en Puerto Rico. Bienvenidos, Charlene y Pedro, ¿cómo están? Hola, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Acá, ya también me imagino en Puerto Rico. Agradecemos al doctor Vélez por recibirnos y por esta invitación, ¿verdad? A participar de esta entrevista ¿verdad? Y nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo al igual estoy bien, gracias. Espero que ustedes también por allá en Puerto Rico. Ya extraño y ya no hace mucho que regresé a Texas. Gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia, lo que escuchamos de los estudiantes también, y lo que vimos, por supuesto. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo varias experiencias de este programa de estudios aquí en Puerto Rico, pero también queremos conocer quiénes son ustedes, cuál es su labor allá en UTRGV, ¿verdad? Para que el público que nos escucha siempre sepa de dónde son, cuál es la misión que realizan estos amigos y amigas que se vinculan con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Pero a grandes rasgos, Pedro y Charlene, ¿qué ustedes vinieron a hacer aquí a Puerto Rico esas 2 semanas? A grandes rasgos, ¿cómo podemos describir la experiencia académica en Puerto Rico? Y a grandes rasgos también, ¿cómo fue esa experiencia según las voces y los comentarios de los estudiantes que participaron? ¿Quieres comentar? Okay, bueno, como tú mencionaste, yo soy profesor, asistente clínico. Empezó pues con una conversación, ¿verdad? Con ustedes y Dr. Torres, nuestro decán, que tenía la visión de que nosotros como Departamento de Trabajos Sociales fuéramos como estudiantes a Puerto Rico, ¿verdad? Hacer una experiencia comparativa de cómo es trabajo social en Puerto Rico y cómo es aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué más? Bueno, sí, bueno, mi nombre es de la doctora Martínez, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña, así Eso es que... importante. Eso es importante. Queremos saber de dónde son los dos, ¿verdad? Ya Charlene nos dice que ella es boricua y nos hablará un poquito también de esa transición entre Puerto Rico y los Estados Unidos, específicamente Texas. Y gracias, Charlene, ¿verdad? Porque desde tu identidad puertorriqueña trabajaste e impulsaste este programa, así también como el doctor Luis Torres, que es el decano del programa, ¿verdad? De la Escuela de Trabajo Social, que también es puertorriqueño. Y Pedro, ¿de dónde eres? Yo soy de México, de Perfecto, o Oaxaca. sea que también tenemos estas raíces latinoamericanas ricas, presentes, y que también motivan esta colaboración como universidades que sirven a hispanos en los Estados Unidos, tanto ustedes allá en Texas como nosotros aquí en Puerto Rico. Charlene, nos estabas comentando.
Sí, pues, ¿verdad? La idea de, a lo mejor la gente pensará, el decano es de Puerto Rico, la profesora es de Puerto Rico, por eso se les seleccionó Puerto Rico, pero realmente no, ¿verdad? Se selecciona Puerto Rico, ¿verdad? Al ser mira, como todos sabemos, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, de la forma que sea, pues, colonia, ¿verdad? En las discusiones que se tienen en Puerto Rico. So, ¿qué significa esto para nuestros estudiantes? Que no requiere un pasaporte, ¿verdad? Y sabemos que por las situaciones que estamos viviendo actualmente, de acuerdo a los cambios bajo la actual administración, ¿verdad? De los Estados Unidos, muchas cosas se han visto afectadas ¿verdad? Y hay mucho temor en viajar, ¿verdad? Así que se decide como destino Puerto Rico, ya que pues al ser ¿verdad? Parte de Estados Unidos, no es un estado, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Podemos viajar a Estados Unidos sin la necesidad de tener un pasaporte. Claro. Así que, ¿verdad? Por eso es una de las razones, no solamente esa, ¿verdad? Por la que se decide seleccionar Puerto Rico como, ¿verdad? Y el lugar donde íbamos a tener esta experiencia, ¿verdad? Este study abroad, ¿verdad? Como le llamamos aquí. Aquí le llamamos study abroad, para poder tener este intercambio, que es lo que se estaba buscando, y que nuestros estudiantes pudieran ir a un lugar donde se sintieran a salvo también, ¿verdad? Se sintieran seguros, Claro. en donde los procesos, ¿verdad? En cuanto a lo que es ¿verdad? En el aeropuerto, ¿verdad? No fueran, ¿verdad? Significativos en cuestión a que les requirieran documentos que quizás ellos no pudieran tener, ¿verdad? O no les permitieran tener esta experiencia. Así que, ¿verdad? Ese creo que fue uno de los primordiales, ¿verdad? Decisiones de por qué se elige Puerto Rico. ¿Y cómo fue esa sensación de los estudiantes precisamente al venir a Puerto Rico y ver que es un territorio de los Estados Unidos? Ciertamente no se requiere visa para venir aquí desde los Estados Unidos, y esa sensación quizás de seguridad o de cercanía al ver que, mira, Puerto Rico son hispanos, hablan español todo el tiempo, y no solamente que se habla español, sino que nos sentimos orgullosos también del idioma. ¿Cuál fue entonces quizás esa primera impresión que tuvieron los estudiantes al llegar a Puerto Rico, y ya luego de las 2 semanas, cuáles fueron esos quizás sentimientos, sensaciones, comentarios de la experiencia a nivel general, ¿verdad? Sí, iba a agregar algo más a lo que dijo Dr. Claro, Martínez, claro. de la mente, pero igual los estudiantes iban porque tenían que entregar journals, cada 2 cada semana. Al principio escribieron que se sentían tenían un poco de miedo y no sabían a dónde iban, que esa sensación de que no sé qué esperar. Y ya para las 2 semanas regresaron enamorados de la cultura, de la comida, De las personas, cómo los trataban. Pero sí, al principio vimos un poco de que todavía como no conocían y no sabían, muchas personas incluso nos preguntaban, pero van a ir a Puerto Rico, pero es parte de los Estados Unidos, Sí. ¿cómo van a ir? Esas ideologías, ¿verdad? Que O sea, existen. que había cierta desconocimiento en Texas de qué es Puerto Rico y si se puede acceder fácilmente desde los Estados Unidos. Y eso era una preocupación que incluso los estudiantes tenían. Muchos de ellos compartieron que, ¿verdad? Antes de decidir venir, ellos hicieron su propio research, ¿verdad? De dónde estaba Puerto Rico, y porque no sabían incluso dónde geográficamente quedaba Puerto Rico, ¿verdad? Así que ellos se tomaron, muchos de ellos, la tarea de hacer ese research de dónde geográficamente estaba Puerto Rico, ¿verdad? Hasta el dólar nos preguntan. Tuvimos esas discusiones, ¿verdad? Que usábamos el mismo dólar de Estados Unidos, el idioma, nos hicieron preguntas, pero allá se habla español, es también inglés, y tuvimos esas diferentes conversaciones, ¿verdad? Con ellos antes de, ¿verdad? Partir a Puerto Rico para que ellos, ¿verdad? Ese proceso de cultura, ¿verdad? Lo comenzaran a entender desde acá, ¿verdad? Porque sabemos que puede haber un choque cultural cuando uno visita un lugar, ¿verdad? Que es diferente. Así que, ¿verdad? Esas conversaciones sí las tuvimos antes de, ¿verdad? De nosotros llegar a Puerto Rico. Pero sin duda, los estudiantes
Yo creo que ellos, nosotros conversábamos con ellos y yo recuerdo una de las estudiantes me preguntó, ¿qué yo debo de saber de los puertorriqueños? En sentido de, por ejemplo, hay algo que yo necesito saber para que ellos puedan sentir que yo los respeto. Y lo primero que yo les dije fue, nosotros aquí en Puerto Rico decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. Buen provecho, que eso sí Sin es duda bien alguna, distintivo de sí, nosotros. claro, y sin duda alguna ellos se percataron, ¿verdad? Muy rápido, Sí. sí, de que realmente sí, todo el tiempo ellos escuchaban buenos días o buen provecho o mi amor o vida, ¿verdad? Ajá, cuando compran en el supermercado, en la panadería, ¿qué tú quieres, mi amor? Cuéntame. Sí. Y también agregando un poco a lo del lenguaje, nosotros en el área aquí donde vivimos es la frontera con México y la mayoría, casi todos los estudiantes que fueron son bilingües y la mayoría de las personas que viven en esta región del Río Grande Valle también hablan español. So, yo creo que también por el lenguaje se sintieron un poquito más cómodos allá en Puerto Rico. Bueno, pues, ¿verdad? En el transcurso del programa vamos a estar hablando en detalle de las actividades que ustedes realizaron aquí en Puerto Rico para que el público conozca lo que la Pontificia Universidad Católica tiene para ofrecer a las instituciones y específicamente este tipo de experiencias que ustedes realizaron aquí en Puerto Rico y confiamos que esto haya sido el inicio de próximos programas en trabajo social. Y me encantaría pues conocer un poquito el trasfondo de ustedes, particularmente ese trasfondo académico. Probablemente hay estudiantes, padres, familiares, amigos que nos están escuchando que dicen, oye, pero yo quisiera tener una experiencia similar. Ahí ya Charlene nos está hablando que es de Puerto Rico y está trabajando allá en Texas, hubo una transición, pues me encantaría conocer un poco, cuéntenme dónde estudiaron su carrera de trabajo social, ambos tienen un doctorado, háblenme, me encantaría conocer ese trasfondo que los ha llevado a ustedes bien jóvenes a posicionarse en roles de liderato en una universidad muy, muy importante en el sur de Texas. Cómo deseen ustedes comenzar a compartir. Sí, pues yo comencé mis estudios de bachillerato yo sé que me gradué creo que fue comencé en el 2007 en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, así que soy jerezana, orgullosamente. ¿De qué pueblo tú eres natural? De Caguas, soy de Caguas, Puerto Rico, así que toda mi vida estuve en Puerto Rico hasta los, ¿verdad? 31 años, que es que me mudó a los Estados Unidos, pero antes de mudarme ya había terminado mi maestría en trabajo social, ¿verdad? Con una especialidad en familias, también de la Escuela de Trabajo de Beatriz Lasalle, ¿verdad? De la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y me graduó en el 2014. Ya luego me gradué en junio, ya en septiembre habían comenzado a ejercer como, ¿verdad? Profesional de trabajo social. Y, ¿verdad? Luego estuve 4 años, casi 5 años, en un hospital psiquiátrico muy, ¿verdad? Famoso en Puerto Rico. Casi 5 años estuve allí ejerciendo como trabajadora social. Y para el 2018 comienzo a ejercer mi doctorado, ¿verdad? Comienzo con mi carrera de doctorado. Tengo un doctorado lo que es en educación, con una especialidad en liderazgo organizacional. Este doctorado es de una universidad, ¿verdad? Que está en Florida, está ubicada en Florida, se llama Nova Southeastern University. Y ya entiendo fue que para el 2022 me graduó de mi doctorado. Entonces ya para el 2019 ya yo estaba en Texas. Como comienzo profesionalmente mi carrera aquí en Texas, luego de COVID, ¿verdad? Creo que fue para el 2020, obtengo una posición de consejera clínica, aquí se llama Clinical Counselor, en un shelter que provee servicios a niños, ¿verdad? Indocumentados, que llegan, ¿verdad? A esta área de lo que es el Valle, que es de lo más que se conoce aquí, ¿verdad? En esta área. De esos servicios que se ofrecen a las personas ¿verdad? Que no tienen documentos y que estos niños que llegan sin documentos y que llegan a ser parte de lo que es el Estado, ¿verdad? El Estado asume la custodia de ellos. Así que yo estaba como consejera clínica, estuve 4 años y luego empecé a hacer, aquí se conoce como part-time lecturer o adjunct, que es profesora, ¿verdad? Pero aquí le tienen diferentes títulos, es bastante curioso. Y entonces comienzo como profesora a dar solamente un curso y luego surge la oportunidad de tener esta posición
como directora de práctica y, ¿verdad? Afortunadamente fui seleccionada y ya llevo un año en mi posición como profesora clínica y como directora de práctica para estudiantes de maestría. Y felicidades, Charlene, porque volvemos dentro de tu juventud, tener este puesto de liderato que inspira también a los estudiantes y que los acompañes en ese proceso de formación en el trabajo social con todas las etapas que tú has vivido, me parece fenomenal. Dos preguntitas antes de pasar a Pedro. Sí. ¿Cuáles han sido las áreas de trabajo en el trabajo social que más te han encantado, digamos así, desde que estudiaste la maestría en trabajo social y posteriormente en el doctorado, qué línea de investigación fue la que abordaste? Sí, específicamente siempre me he relacionado con lo que es la educación. Entiendo que eso fue mi motivo, ¿verdad?, para perseguir mi doctorado en educación. Como trabajadora social, nosotros sabemos que tenemos diferentes roles y uno de ellos es educación. Y siempre me interesó mucho, por ejemplo, recuerdo cuando hacía mis secciones de grupo, yo era básicamente la que ofrecía las secciones de grupo porque realmente me encantaba lo que es la educación, educar a otros. Y yo creo que esa es la parte de trabajo social que a mí me encanta, ¿verdad? Me motiva. Y por eso entonces, cuando hago mi doctorado en educación, ¿verdad? Me especialicé básicamente en lo que es la importancia de recibir adiestramientos, educación, para uno convertirse en líder. Así que eso fue básicamente en lo que yo me enfoqué. Cómo, ¿verdad? Recibir un training o una educación en tu área laboral te permite desarrollar destrezas para convertirte en un líder en tu empresa o fuera de la empresa, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, como trabajadores sociales, estamos en todo, como yo digo, estamos en diferentes ámbitos, no solamente, ¿verdad?, lo que comúnmente se conoce con lo clínico, sino también en las comunidades, escuelas, en diferentes, ¿verdad?, escenarios. Así que esa fue mayormente mi énfasis y ha sido mi énfasis. Lo que es la educación es lo que realmente a mí me apasiona, que es enseñar. Muchas gracias, Charlene, por compartir, ¿verdad?, todas estas experiencias. Pedro, háblanos un poco de ti, cuéntanos. Eso, como mencioné al principio, yo soy originario de México, de Oaxaca. A los 7 años mi familia y nosotros emigramos a los Estados Unidos, nos establecimos aquí en esta área, así es que aquí he estado por casi 30 años, crecí aquí fui a la escuela pública, me gradué de high school, incluso en esta universidad, UTRGV, antes se llamaba UTPA, en el 2013 me gradué con mi bachelor's en trabajo social y luego en el 2017 me gradué con mi maestría en trabajos sociales. En ese mismo tiempo agarré mi licenciatura para practicar trabajo social aquí en Texas. Empecé trabajando en una clínica de diálisis como trabajador social. También trabajaba part-time en un hospital de behavioral. Y también trabajé en el shelter donde Dr. Martínez también ha trabajado, no en el mismo, pero hacían lo mismo, proveían la misma servicios a las personas, a los menores de edad. Entonces, en el 2019 empecé mi doctorado, que tengo un PhD en Social Work. Ese lo obtuve, atendí a la Universidad de San Antonio, Our Lady of the Lake University, y en el 2023 de mayo me recibí y en agosto de 2023 apliqué para una posición como profesora aquí en la universidad y me dieron la posición y regresé como profesora a la universidad donde aprendí tantas teorías, intervenciones de trabajo social. Eso para mí fue un honor. Sí, un honor regresar, porque yo, cuando regresé yo veía a los estudiantes en mí, lo que querían aprender, lo que querían ver, porque pues somos de la misma región, ¿verdad? Entonces, y recientemente en marzo, agarré otra licencia que es Licensed Clinical Social Worker, que te da la oportunidad de aquí en Texas independizarte y tener tu propia práctica, de consejería. Entonces, dos preguntas para ti también. Cuando trabajabas en el centro de diálisis, ¿cuáles eran los retos que viste en la población a la que servías, de alguna manera, para poder comprender cuál era el rol del trabajador social en ese centro de diálisis? En el centro de diálisis, o le llamamos barriers, los challenges que teníamos con los pacientes eran no tenían los recursos para llevar
una dieta que necesita llevar una persona de diálisis, ¿verdad? Y ellos tenían que comer lo que tenían. So, para nosotros como trabajadores, encontrar recursos en la comunidad que sea limitado y que ellos no puedan manejar a esos lugares porque no pueden, no tienen autos. So, esos para nosotros eran unos challenges que teníamos. Y al igual que Charlene, ¿cuál es el área del trabajo social que más te ha significado y que quieres seguir dedicándole más tu tiempo? Yo pensé que, como digo Charlene, a ver, ¿puedes hacer la pregunta igual otra que vez? mi pregunta. Exacto, que ¿cuál es el área, la rama del trabajo social que es la que más te inquieta, te apasiona y a la cual de alguna manera le estás dedicando mayor tiempo? Ciertamente eres un educador, pero dentro de la educación y del trabajo social, ¿cuál es esa área que tienes mayor énfasis? Pues en el 2022 empecé a trabajar part-time los fines de semana en un hospital general aquí, y todavía sigo haciendo eso para tener la conexión con la práctica, o sea, ser educador, pero también conexionar las teorías, intervenciones con la experiencia y seguir viendo los problemas que siguen, sociales que siguen apareciendo en la comunidad. ¿Cuál es tu Entonces, labor en ese hospital? Trabajador social también. Perfecto. Y en el día a día, si ¿verdad? Tenemos aquí personas que de momento nos están escuchando, oye, me encantaría conocer más esa profesión y de momento comenzar a estudiar trabajo social. Aquí en la Católica tenemos bachillerato y maestría en trabajo social. Ese escenario, ¿cuáles eran los casos que tú, por ejemplo, ves y que tienes que trabajar en el mismo? Okay. So, por decir, hay casos, si me ponen en el departamento de mamás que acaban de tener a sus bebés, a lo mejor de veces llega una mamá que va a dar a luz a su bebé, que le hacen el screening, que decimos, y sale positiva por alguna droga. Entonces ahí nosotros hacemos la intervención como trabajadores sociales, damos educación, platicamos con ellos, aprendemos un poquito más de cómo viven, dónde viven, el apoyo que tienen. Si hay otras partes de su vida donde no tienen servicios para sus hijos y ahí empezamos en la intervención. Depende son diferentes los problemas que vemos, pero ese es uno de los varios que vemos ahí. Vale, pues muchísimas gracias Pedro y Charlene. Gracias por participar aquí en Pioneros en el Mundo y gracias por contarnos y narrarnos un poco de su historia, su trasfondo, cómo han llegado a donde están en la University of Texas en Rio Grande Valley y que de seguro toda su experiencia sirve de inspiración a los estudiantes que van formándose en el trabajo social. Vamos a hacer una breve pausa a nuestro programa y regresamos para conocer más sobre el programa de estudios en Puerto Rico que realizaron estudiantes de trabajo social de University of Texas Rio Grande Valley el pasado mes de junio. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy conversando con la doctora Charlene Martínez Rodríguez, profesora clínica y directora de práctica de la Maestría en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de University of Texas Rio Grande Valley, y con el doctor Pedro Hernández, profesor clínico y coordinador de práctica de esta misma Maestría en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de UTRGV. Gracias Pedro y Charlene nuevamente por acompañarnos aquí en Pioneros en el Mundo, y ahora en este segundo segmento queremos conocer, ¿verdad? Sobre todo dar a conocer la experiencia que tuvieron en Puerto Rico ustedes junto con sus estudiantes del 7 al 22 de junio pasado, donde tuvieron diversas actividades académicas relacionadas con el trabajo social en general en Puerto Rico, diversos escenarios donde se trabaja y donde se ejerce la profesión, algunas de estas actividades con la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción en Puerto Rico, otras conferencias donde pudieron los estudiantes conocer la labor que se realizó desde la Pontificia Universidad Católica ante los desastres de los huracanes, los terremotos, la pandemia. Así que pues nada, me gustaría que vayamos poco a poco viendo esa agenda
y compartiendo con el público las actividades que se realizaron. Y ustedes llegaron aquí el 7 de junio, sábado 7 de junio, y ya el lunes estábamos comenzando las actividades. Tuvimos un encuentro muy especial con nuestro presidente, el licenciado José Frontera, así también con el decano de la Escuela de Trabajo Social, doctor Luis Torres, que estuvo también acompañándonos en Puerto Rico. Para nosotros fue muy significativo que él también, como este es el primer Story Year Boy que ustedes hacen, ¿verdad? Como programa de trabajo social. ¿Cierto? Yes. ¿Verdad? Sí, Correcto. pues entonces al ser, ¿verdad?, una primera experiencia que él haya estado aquí con nosotros, y con su presencia también renovamos el convenio de colaboración entre nuestras universidades. Así también esa mañana ustedes tuvieron la oportunidad de conocer un poco más sobre el programa de trabajo social con la doctora Madeline Clavel, quien actualmente es la directora del programa de trabajo social. Así que me encantaría que esa primera impronta de ustedes y sus estudiantes sobre lo que es el trabajo social en Puerto Rico, junto también con la conferencia que recibieron ese mismo día en la tarde a cargo de la doctora Hilda Burgos, profesora de trabajo social, quien ella le habló un poco sobre el rol, ¿verdad?, del trabajador social en Puerto Rico tras los desastres naturales y la pandemia. ¿Qué les pareció el conocer? Bueno, ya ciertamente Charlene tenía ese conocimiento porque es de aquí de Puerto Rico y estudió el bachillerato y maestría en Puerto Rico, pero ¿qué tal, cómo han visto esas semejanzas o también diferencias en la formación del trabajador social, pero también en la profesión, en la ejecución del trabajo social en Puerto Rico y en Texas? Pues por lo menos desde mi perspectiva, es el trabajo social, ¿verdad? Cuando se practica en comparación, ¿verdad?, con Puerto Rico y Texas, hay muchas diferencias, ¿verdad? Más diferencias, yo diría que similitudes. Por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros los trabajadores sociales no tenemos que tomar un examen para poder ser licenciados en trabajo social, ¿verdad? En cambio, en Texas sí se requiere tomar un examen para tú poder ejercer la profesión como trabajador social, ¿verdad? Obviamente, pues hay unos escenarios laborales que quizás no te requieran la licencia, pero hay otros que sí, ¿verdad?, se requiere esa licencia, y todos los profesionales de trabajo social tienen que tomar ese examen para poder, que son dos diferentes exámenes, aunque después, ¿verdad?, se siguen especializando, pero en Puerto Rico eso no se da, ¿Ese ¿verdad? examen se toma luego de terminar el bachillerato o es con la maestría? Bachillerato, Bachillerato. maestría. Ambas, ok. Sí, entonces, ¿verdad? Y esto pasa porque este examen está diseñado en inglés, ¿verdad? Entonces, al no existir un examen que sea en español, por eso nosotros en Puerto Rico no tomamos este examen, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha explicado acerca, ¿verdad?, de estos exámenes. Otra diferencia significativa es que al no existir este tipo de diferentes de licencias, por ejemplo, aquí está el MSW y está el LCSW, ¿verdad? El MSW yo lo veo más como cuando te gradúas de tu maestría y quieres practicar en algo generalista, o no hay como una especialización en sí. LCSW es más cuando es clínico. Entonces, también está LCSWS, que es ya cuando también puedes proveer supervisión. En Puerto Rico esto no existe. En Puerto Rico cualquiera puede, ¿verdad?, proveer servicios clínicos, cualquiera puede proveer supervisión a estudiantes o a otros profesionales de trabajo social. Así que vemos, ¿verdad?, muchas diferencias en cuanto a la práctica del trabajo social como tal en general. No sé si quieres añadir algo de lo que tú observaste en cuanto a las diferencias. Esa fue una de las diferencias más grandes que yo vi de no tomar el examen que existe aquí, no existe en Puerto Rico. Pero en lo que cabe de trabajo social vi similitudes también. La primera es la de CSWE, que es la organización que acredita a los departamentos de trabajo social. Es la misma que acredita a la Universidad la Católica, y aquí en UTRGV es la misma. Y el currículo lo vi un poco similar, con la excepción de algunas clases diferentes. ¿Cuáles fueron esas clases, si recuerdan? ¿Cuál era la diferencia principal en la formación de los estudiantes?
No, no recuerdo. Algo No que tengo sí la... que yo creo estoy que observando ajá, y yo en creo que Puerto cuando... Rico, Sí, adelante, Charlie. perdón, es que en Puerto Rico, por ejemplo, la católica es más como clínico. Mm, Por ejemplo, yo cuando estudié en la UPR y todavía está ese currículo, no es un currículo clínico, ¿verdad? vale. Se promueve mucho lo que es la política social, tiene diferente énfasis en la familia, administración, ¿verdad? Comunidad. ¿Verdad? Esas son, por ejemplo, aquí en Texas, sí tienen un currículo en donde también se divide, ¿verdad? Lo que es meso, eh, micro, meso y macro, ¿verdad? Que es lo mismo, el individuo, familia, comunidad, grupo, pero estamos viendo, o por lo menos mi perspectiva es que el trabajo social se está moviendo mucho más a lo clínico. Y cuando vinimos con los estudiantes, ¿verdad? No sé si recuerdan las conversaciones que teníamos, yo les decía a ellos, tienen que salirse de eso clínico, ¿verdad? Tienen que salir de eso de que el trabajo social es solamente clínico, voy a dar terapia, voy a tener mi propia oficina. Tienes que salirte de eso, tienes que comenzar a visualizar el trabajo social desde, ¿verdad? Desde los inicios, que es desde la comunidad, ¿verdad? Cuando se ejerció el trabajo social se empezó desde la comunidad. So, cuando fuimos a esta experiencia del Study Abroad de Puerto Rico, tuvimos esa conversación con ellos. Les decía, tienen que dejar eso a un lado, de eso que estamos viendo, lo que es en Texas, que es más clínico, ¿verdad? Y que todo, ay, quiero sacar la licencia, porque eso es lo que uno escucha, no sé si te pasa Sí. como profesor, ¿verdad? Todo el tiempo es, yo me quiero graduar porque quiero mi licencia para poder tener mi oficina. ¿Verdad? Y esto es algo que se está dando mucho y cuando vamos a esta experiencia Study Abroad, yo ¿verdad? Les trato de que usen ese pensamiento crítico de que es más clínico, esto es más clínico, esto es comunidad, esto es grupo, esto es familia, esto Pero es, ¿verdad? qué interesante, Charlene, porque precisamente esa fue la experiencia que tuvieron en Puerto Rico. Correcto, exacto. ¿Ustedes alguna impronta que me quieran compartir de ese encuentro que tuvieron con la doctora Hilda Burgos? Del También huracán. del Ajá. huracán. No, pero ¿qué querías mencionar? También iba a mencionar que también, como nosotros los estudiantes fueron 7, y 3 eran bachelors y 4 de la maestría, entonces llevan nivel diferente, ¿verdad? Sí, también. Eso fue Eso también. influyó. Los del bachelors están aprendiendo sobre los recursos de la comunidad, lo que vimos, lo que está diciendo Dr. Martínez, salirse de lo clínico. Y los de la maestría llevan con esa visión de lo clínico, dar intervenciones, terapia, ¿verdad? Eso fue algo con lo que tuvimos que un poco balancear, ¿verdad? Las conversaciones que teníamos con ellos. Aunque cuando uno tiene la licenciatura clínica en trabajos sociales, también hay un % donde da servicios que son servicios que se dan cuando tienes el bachelor's degree, ¿verdad? No dejas de dar esos servicios, aunque agarres la licencia clínica. Como manejador de casos, ¿verdad? Sí, como un manejador de casos. No, y En cuanto sí, no, en cuanto a eso mismo, Charlene, precisamente con la conferencia de Hilda, recientemente Texas fue impactado por unas inundaciones muy lamentables donde pues muchas personas perdieron la vida, particularmente niños, ¿verdad? Que estaban en este campamento de verano. Y ahí uno ve la necesidad del trabajador social, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entonces vieron los chicos estas realidades de trabajador social ante las diversas situaciones que han ocurrido en Puerto Rico en los últimos años? Desde mi perspectiva, ¿verdad? En cuanto a la conferencia, ¿verdad? Brindada por la doctora Hilda, que para nosotros fue clave en todo este proceso del Study Abroad, porque entiendo que fue lo que marcó el inicio de ese pensamiento de ellos o de ellos poder identificar cuál era esa raíz en Puerto Rico, ¿verdad? De dónde surgió todos estos servicios que se están ofreciendo, estas crisis, ¿verdad? De salud mental, física. Y ellos, a través de esa primera conferencia, ellos pudieron observar incluso, no solamente visualmente en cuestión de información, sino comportamiento o reacción de cómo el huracán María todavía sigue afectando a los puertorriqueños y ellos pudieron observar que incluso la doctora Hilda y la persona, ¿verdad? Otra profesora que ella invitó. La doctora Vanessa, que trabaja en el programa de consejería y rehabilitación. Que es excelente, ¿verdad? Como ellas dos
naturalmente reaccionaron en llanto, ¿verdad? En conmovidas cuando hablaban de lo que hicieron durante o de lo que experimentaron durante esa fecha en donde desafortunadamente estábamos bajo el paso de una catástrofe después de un huracán. Y eso fue para mí, no sé para ti, doctor Hernández, la clave de todo el estudio APROACH. Sí, para mí fue igual. Yo había visto videos porque subimos videos a Brightspace, que es el sistema que ocuparon para entregar su trabajo. Entonces, hay videos de María, personas hablando, pero no fue lo mismo vivirlo en experiencia, como Dr. Martínez dijo, sus reacciones que tuvieron al estar y recordar dónde estaban en ese momento, traer memorias. De esos momentos, y los estudiantes yo creo se sintieron esa conexión con la profesora. Entonces eso creó una base para que los estudiantes empezaran a ver situaciones, ¿verdad? Esa relación entre todas las agencias que visitamos, sí, ¿verdad? Ajá, y volvían a escuchar, o sea, las experiencias de todos. Entonces de ahí todo era a base de María, del huracán María, de qué pasó después de ese huracán. Genial, no, muchísimas gracias, ¿verdad? Por lo que nos comentan y aprovechar a agradecer también a la doctora Hilda Burgos y a la doctora Vanessa Serrano por el apoyo que nos han brindado en este programa, así como los demás profesores que estuvieron envueltos. Otra de las actividades que ustedes realizaron fue una visita a la Fundación Hogar Niñito Jesús en San Juan. Y también un escenario particular, con unas necesidades particulares, ¿verdad? Dentro del campo del trabajo social. ¿Cómo les fue allí en este hogar? No he tenido todavía la oportunidad de visitar la fundación, pero gracias, ¿verdad?, por aceptar el visitarles. Sí, yo creo que todas las agencias o programas o facilidades que visitamos causaron un gran impacto a nuestros estudiantes, en el sentido de que ellos se sorprendían mucho de cómo también se practicaba el trabajo social, en cómo ellos también, las teorías, por ejemplo, cuando la trabajadora social hablaba, ellos decían, oh, mira, ellos utilizan las mismas teorías que nosotros, o mira cómo ellos proveen estos servicios a estos niños, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Se sorprendieron mucho en cuestión ¿verdad?, a la Fundación de Niños, de cómo trataban a los niños, cómo se daba ese proceso de cuando se remueve un niño y llega donde ellos, ¿verdad? Cuánto tiempo incluso duran los niños bajo el cuidado de ellos, todos los procesos que tiene que, ¿verdad?, el programa en general hacer para que ese niño esté a salvo, ¿verdad? Que eso es lo primordial, ¿verdad? Los cuidados que reciben estos niños a través de la fundación, todos los protocolos, no sé qué más quiera añadir. En particular, como mencioné, fueron 7 estudiantes. Entonces, en trabajo social podemos estar en diferentes organizaciones, ¿verdad? Como las que visitamos en Puerto Rico. En particular, hay unos estudiantes que quieren seguir ese ramo de trabajar con niños, que trabajar con familias, o eso para ellos fue excelente, preguntando preguntas de qué pasa cuando ellos ya cumplen cierta edad y ya no pueden estar ahí. Si hay otros programas iguales, ¿verdad? Y si hay como 2 hermanos de diferentes edades, ¿qué pasa? Ajá. Bueno, pues aprovechar también y agradecer a la directora ejecutiva de la Fundación Hogar Niñito Jesús, la trabajadora social Carmen Rivera Céspedes, quien nos proporcionó, ¿verdad?, la oportunidad de que ustedes estuvieran allí junto con Ángeles Vélez Hernández, quien es parte también de la Junta Directiva. Así que gracias a ustedes también por participar de esta actividad allí en la Fundación Hogar Niñito Jesús. Y una de las actividades que probablemente también fueron muy significativas fue el viernes 13 de junio, que prácticamente todo el día fue dedicado a actividades, digamos, teóricas y prácticas con AMSCA.
Allí la doctora Catherine Oliver Franco, administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, fue quien nos abrió las puertas para visitar AMSCA, visitar el Hospital Psiquiátrico Forense, la Clínica de Niños y Adolescentes, así también como el Centro Residencial de Tratamiento para Mujeres en San Juan. Así que nuestro agradecimiento a la doctora Catherine Oliver, quien fue la pasada directora de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad. ¿Qué les pareció esa actividad? Pues estuvieron visitando hospitales y espacios administrados por esta agencia durante la mañana, y en la tarde recibieron un taller específico, ¿verdad? Gracias al apoyo de la doctora Oliver. Realmente yo como puertorriqueña, ¿verdad? Estoy muy agradecida de la doctora por recibirnos y por tomarse el tiempo. Nosotros, ¿verdad? Yo personalmente sé lo que estar en una posición política, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Ella solamente lleva 3 meses en ese momento, ¿verdad? Y que ella haya sacado su agenda, ¿verdad? Que sabemos que puede estar llena y que haya sacado ese tiempo para nosotros, de verdad que lo aprecio mucho. Y nos sentimos muy agradecidos de esa magnífica oportunidad. Fue una experiencia, yo entiendo que también marcó a los estudiantes. Muchos de ellos se identificaron con diferentes programas, ¿verdad? De los que visitamos. Algunos impactaron en cuanto a los servicios que se ofrecían, algunos impactaron en relación a lo que observaban de las facilidades. Por ejemplo, una de las estudiantes nos indicó que la clínica de niños y adolescentes les sorprendió mucho porque estaban bastante, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Actualizados en lo que son las terapias, por ejemplo, terapia de juego, que eso es algo que aquí se practica y se utiliza. Entonces, ¿verdad? El que se usa el CBT, ¿verdad? Que es una terapia que es Cognitive Behavioral Therapy, ¿verdad? Que ellos sintieron, wow, están bien actualizados en cuanto a los servicios, ¿verdad? Y las teorías y ¿verdad? Las intervenciones que utilizan con los niños. No sé qué más tú... Sí, en particular cuando visitamos el hospital forense, Sí. que aquí no tenemos, Exacto. Aquí eso no lo tenemos. Yo me quedé como Impactado. impactado, sí, me quedé impactado porque digo, esto nos hace falta en Texas, porque nosotros tenemos hospitales, behavioral hospitals, pero son general, son muy diferentes. Entonces, para mí eso fue algo impactante, ver y entrar ahí, gracias a la doctora por permitirnos, ¿verdad?, entrar. Y recuerdo que me mencionó que ella, pues, hace un año cuando empezamos a organizar esto, ella era directora de trabajos sociales y ella todavía tenía esta visión un año después, y ella, su gusto era que todo saliera como ella había planeado, y para mí fue fenomenal. Fue un día lleno, empezó a las 6 de la mañana. Sí. A las 6 de la mañana empezó A y las terminó. 8 de la mañana salir de Ponce a San Juan. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que muchos estudiantes también concuerdan con tu opinión en respecto específicamente al hospital forense, porque ellos igualmente indicaban, esto nunca lo hemos visto aquí, esto no existe, este servicio aquí, y se sorprendieron mucho específicamente de ese servicio que ofrece Puerto Rico. Discúlpame, para los que no hemos visitado el Hospital Psiquiátrico Forense y ustedes dicen esto hace falta en Texas, ¿qué servicios se ofrecen ahí que ustedes ven que en efecto sería una buena iniciativa adoptar en Texas? O al menos Pues en el espacio donde ustedes viven. Ya, ¿verdad? Este servicio de psiquiatría forense, ¿verdad? Que es como se llama, es cuando un individuo se supone que, ¿verdad?, esté cumpliendo cárcel, ¿verdad?, por algún delito. Sin embargo, durante el proceso se identifica que esta persona tiene un diagnóstico de salud mental y tiene, ¿verdad?, una condición de salud mental que hay que trabajar antes que su, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir? Su cumplimiento de cárcel, ¿verdad? Así que estos individuos se ubican en este hospital de psiquiatría en donde pues se provee ese servicio dual, en donde se trata pues, ¿verdad?, lo que es la salud mental, y también es un proceso, entiendo que de rehabilitación, para que entonces pues ellos puedan, no sé si volver
en esa parte no estoy segura, ¿verdad? Si volver a lo que es ¿verdad? A la cárcel o volver a la comunidad. Vale, pues muchísimas gracias, Charlene y Pedro, también por comentarnos sobre eso. Finalmente, ¿de qué fue el taller que les brindaron en la tarde allí en AMSCA? Eso del taller fue de 1 hora, nos certificamos todos. Fue una certificación, ¿verdad? Sí, que traímos con nosotros de allá. Eso era sobre la sobredosis y cómo usar Narcan para reversar esa sobredosis que alguien puede, y cómo identificar cuando alguien tiene una sobredosis, qué hacer, cómo usar el Narcan, existen que pueden causar una sobredosis. Nos enseñaron fotografías de cómo se ven. También hablaron un poco de Puerto Rico y las áreas donde las personas experiencian más sobredosis. Y también hablaron de cómo después de y utilice, ¿verdad? En Narcan se ha disminuido, ¿verdad? Esa estadística de personas que ¿verdad? Por el consumo de sustancias controladas. Okay. Vale, pues gracias también por esa apreciación de la actividad que tuvieron el viernes 13 de junio, allí acompañados por la doctora Katherine Oliver y el personal de AMSCA. Y finalmente, otra de las actividades que fue bien significativa para ustedes y los estudiantes fue la visita a Casa Pueblo en Adjuntas, así como la conferencia ya final por la doctora Ada Quercado sobre el impacto del huracán María y los terremotos en la salud mental. Pero cuéntenos de su visita a Casa Pueblo. Casa Pueblo también agradecido a todo el personal porque siempre nos abren las puertas para todos los grupos que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico. Vi que para varios estudiantes, hoy la mayoría, esa fue la favorita. Creo que ellos, los estudiantes hicieron un foto essay, ¿verdad? Un foro essay al final y todos utilizaron Casa Pueblo como ejemplo. Sí. Para ellos fue la parte de cómo Casa organización está creando ese apoyo a la comunidad. Ellos eso fue algo impactante porque es algo que usualmente no se ve, es difícil de empezar una organización y estaba hermosa Casa Pueblo también. Bueno, sí, en relación a lo que es Casa Pueblo, algo que me sorprendió y yo creo que también le sorprendió a los estudiantes cómo también utilizan la música. Por ejemplo, el café, el sembrar, ¿verdad? También. Y a mí, en particular, a mí me sorprendió mucho afuera, ¿verdad? De lo que es la Casa Pueblo como tal, al lado. Tienen un sistema que ellos crearon, por ejemplo, que tienen diferentes, nosotros decimos los puertorriqueños enchufes, ¿verdad? Conectores, en donde la comunidad, si por ejemplo hay una pérdida de luz, ¿verdad? Eléctrica, pues ellos pueden ir a conectar su, ¿verdad? Ya sea que necesitan terapia, ¿verdad? Que sabemos cómo está la situación en Puerto Rico debido al problema que hay eléctrico. Así que eso a mí me sorprendió mucho. Igualmente, en lo que ellos construyeron en la plaza de lo que es la Junta, en cuanto a los paneles de solares, y que fue gracias a una donación que hizo esta persona, ¿verdad? Que tenía todo ese dinero y les dijo, ellos tenían la idea y él quiso aportar ese dinero para crear esos paneles alrededor de lo que es la plaza. Bueno, pues nuevamente, ¿verdad? Agradecer al equipo de trabajo de Casa Pueblo por, dentro de toda su agenda de trabajo comunitario allí en Adjunta, recibir a este grupo de UTRGV. Y ya finalizando nuestro programa Pioneros en el Mundo, algunas ideas de las vivencias culturales que tuvieron en Puerto Rico, porque ya Pedro había estado en Puerto Rico y eso fue creo que tu segunda vez, ¿cierto? Aquí en Puerto Rico. Sí, es mi segunda vez. La segunda vez en Puerto Rico, así que ¿cómo estuvo esa segunda experiencia aquí en el Caribe? Pues para mí la primera vez, hace un año fui como turista y me quedé sí salí un poco fuera del área de San Juan, al Yunque, y a la Cueva del Indio y ya era todo lo que hice.
Pero esta experiencia de este año fue para mí, yo pensé que sabía yo de Puerto Rico y no sabía nada. Aprendí tanto de la comida, de la cultura. Mi comida favorita fue el mofongo y el sorullo de queso. El sorullo de maíz. Sí, maíz, ajá, de maíz. Charlene, y a ti, ¿verdad? Porque tú constantemente vienes por la isla, pero ¿qué tal tu experiencia desde esta perspectiva como profesora, viendo a Puerto Rico de una manera quizás distinta, porque estabas tú también como lo sentimos a veces, responsables de que los estudiantes tengan una experiencia muy buena a nivel cultural en nuestro espacio? Yo creo que fue mucha presión, ¿verdad? En la realidad. Me volví hasta tourist guide, me volví. A veces habían cambios en el itinerario y pues tenía que buscar, incluso agradezco mucho a uno de los choferes, ¿verdad? Que estuvo con nosotros, que me ayudaba en esas decisiones de podemos De ir aquí, último podemos... momento, ajá. Exacto, esas decisiones de último momento fueron bien significativas y estoy muy agradecida que siempre logramos como encontrar un buen lugar. Qué bueno. Y pues yo creo que algo que a mí me ayudó mucho, y yo sé que a doctor Hernández, porque pues yo no me gusta tomar decisiones yo sola, ¿verdad? Por eso somos un grupo, ¿verdad? Un equipo. Era que trataba de buscar algún lugar en donde yo escuchaba a los estudiantes, yo quisiera ir aquí. Muy bien. Entonces, eso fue algo que definitivamente ayudó mucho en búsqueda de lugares en donde pues pudiera también complacer un poquito a los estudiantes en relación a la curiosidad que tenían de visitar ciertos lugares. Y hubo un día particular y fue algo que, porque como yo les digo, ¿verdad? Hablábamos con ellos, también tenemos que tomar en cuenta la espiritualidad, que eso es algo que muchas veces dejamos a un lado. Y yo sé que hubo un día que fuimos a una agencia, ¿verdad? Que es de monjas. Ese día, pues, hubo un cambio de planes y el chofer que estaba con nosotros sugirió ir a la Virgen del Pozo. Ujú. Y fue una de las mejores decisiones. Y como lo trabajamos, le dijimos a los estudiantes, esta experiencia es para que ustedes podamos entender como profesionales del trabajo social que tenemos que tomar en consideración la espiritualidad, no importa la religión. Y por eso es que estamos aquí. Quizás puede ser ahora católico porque pues es una virgen, pero lo que el mensaje que queríamos llevar era cómo como trabajadores sociales o cómo ellos podían ver que el puertorriqueño toma mucho o es importante para ellos lo que es, ¿verdad? La religiosidad o la espiritualidad. Así que así jugamos todo el tiempo, ¿verdad? Y fue para mí el que yo soy de Puerto Rico, creo que fungió un papel importante porque también ayudó mucho a que pudiera tomar decisiones en cuestión a dónde podíamos ir. Así que pues por esa parte me sentí orgullosa de ser puertorriqueña, además de que lo soy, ¿verdad? De que podía, ¿verdad? Ayudar en ese proceso. Bueno, pues Charlene y Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Pioneros en el Mundo. Agradecemos, ¿verdad?, el haber ustedes seleccionado, como lo hablábamos en varias ocasiones, ustedes pudieron haber seleccionado otras instituciones, digamos, en los Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico, y seleccionaron a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias por eso. Y saben que estamos aquí a la mayor disponibilidad para repensar la iniciativa y lanzarlo nuevamente para el 2026 y para cualquier otra ¿verdad?, actividad que ustedes tengan a bien realizar, sea presencial y virtual, claro. Quisiera agradecerte a ti, ¿verdad, doctor Vélez, por tu trabajo arduo, ¿verdad? Esto eran conversaciones muchas veces 6 de la mañana, sábado. noche, sí, sábado, domingo. Sí. ¿Verdad? Haces un trabajo extraordinario. Yo sé que Pedro está de acuerdo y, ¿verdad? Y nos gusta siempre reconocer lo positivo. Y te queremos agradecer, ¿verdad? Y espero que te suban el sueldo, doctor Joel, porque haces demasiado. Mira, muchísimas gracias. Saben que esto lo hacemos con mucho amor y cariño. Es parte de nuestra misión en la Oficina de Relaciones Internacionales, y agradecer, como lo hemos mencionado también, a todo el equipo que estuvo tras bastidores para que cada una de estas actividades se lograra realizar. A Ligia también, que también estuvo con nosotros manejando este programa, así como todos los profesores que hemos mencionado
en la mañana de hoy. Así que acojo con mucha gratitud, ¿verdad? Y alegría ese agradecimiento, y nuevamente estamos a la mayor disponibilidad para ustedes, para sus estudiantes y profesores. Así que, siendo así, amigos y amigas, nos despedimos de Pedro Hernández y de Charlene Martínez, enviándole un gran saludo allá a Rio Grande Valley en Texas, y a ustedes que nos están escuchando, recuerden que pueden retomar este programa en nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro, así como en nuestro podcast en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Chao. Gracias por la invitación. Bye. Gracias. Adiós. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.